Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. De este pasaje toma nombre en nuestra iglesia como un recordatorio de la realidad, hermanos, de que Dios está con nosotros. En los tiempos antiguos, el pueblo de Israel, cuando sucedían cosas especiales, cuando ganaban alguna batalla, cuando Dios los libraba de algún problema, ponían alguna especie de altar, de monumento, no para adorar ni el altar ni el monumento, sino como testimonio. Ahí estaba una piedra especial. Esa piedra era solamente el testimonio o el recordatorio para generaciones futuras de las cosas que Dios ha hecho con ellos. Y particularmente esta piedra que establece aquí Samuel como sacerdote de Israel, como último juez también sobre Israel, era para recordar esto: el Señor no deja de ayudarnos. Hay otra versión que dice así. En nuestra versión dice: hasta aquí nos ayudó Jehová. Algunas otras versiones dicen: el Señor no ha dejado de ayudarnos. Y bueno, hoy estamos celebrando un día especial, porque recordamos que hace 6 años empezamos un grupo de hermanos sin saber a dónde íbamos en el sentido de eclesiástico, ¿sí? Simple y sencillamente nos juntamos a estudiar la palabra de Dios. Personas interesadas, personas hambrientas de conocer el mensaje del Señor. Y nos juntamos por ahí, como ustedes saben, en casa de Ismael y Kenia. Nosotros pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, es lo que celebramos, ¿sí? Aquella iglesia que el Señor proclama cuando le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le contestan: bueno, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, o que eres algún profeta. Eso es lo que la gente pensaba de Jesús. Y entonces Jesús les hace una pregunta a ellos y les dice: ¿y para ustedes quién soy? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, no un Cristo, sino el Cristo. Cristo es el ungido, el enviado de Dios. No hay nadie más, no hay ningún otro, no eres uno más, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías que esperábamos. Y entonces Jesús le contesta a Pedro: bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, no es enseñanza de hombres, tampoco es cultural, como algunos sociólogos sostienen que la fe es cultural, ¿no? O geográfica inclusive, porque si naciste en la India, pues te va a tocar adorar a las vacas y demás, ¿no? Y si naciste en otro lugar, pues vas a adorar a otra deidad y a cada cosa, ¿no? No, esas son tradiciones, esas son culturas. Pero la fe en Cristo, hermanos, no viene de una cultura. Les he explicado, ni siquiera viene de la cultura judía. Nosotros no sostenemos una religión judía. Los judíos tienen su religión, el judaísmo. Esta es una revelación divina. Y Jesús le dice a Pedro: eres bienaventurado porque no estás siguiendo una tradición,
porque no es algo que los hombres enseñan, sino una revelación de Dios, algo que viene del Padre. Aquel Jesús que cuando les dice a la gente que le seguía, a aquella multitud que le seguía: ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre, si no le fuere revelado por mi Padre. Así que, hermanos, la fe que usted y yo tenemos no es una fe construida por hombres, no es una fe diseñada, no es una fe estructurada por ninguna sociedad, por ninguna organización. Cuando celebramos, hermanos, el aniversario, cuando celebramos el nacimiento de una iglesia, en realidad estamos celebrando la obra redentora de Dios a través de su Hijo Jesucristo en hombres y mujeres como tú y como yo, que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y que nos fue revelado el Salvador, como en aquella ocasión a Pedro, que pudo reconocer, porque el Padre se lo revela así: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, cuando Jesús ha resucitado, les dice a sus discípulos: este evangelio va a ser predicado en todas las naciones. ¿Cuál es el evangelio? Eso, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el Mesías que habría de venir a salvarnos. ¿Cómo? Muriendo en la cruz, pagando por nuestros pecados. Ese es el evangelio. Y Jesús dice: será predicado en todas las naciones. Y nosotros, hermanos, hoy estamos aquí como cumplimiento de esa promesa de Jesús, de esa profecía de Jesús, porque Jesús así lo proclamó. Y aquellos, hermanos, espantados discípulos seguramente decían: ¿y cómo va a suceder esto? En Juan 14, uno de los discípulos le dice: ¿por qué te manifiestas a nosotros y no al mundo? ¿Por qué a nosotros, un puñado de espantados discípulos que no sabemos nada? Hombres tan falibles, hombres que nos vamos a equivocar, como después vemos la historia de cada uno de los discípulos. ¿Por qué dejas en nuestras manos esta importante labor? Y los discípulos no lo entendían. Y Jesús les dice en el Evangelio de Lucas: quédense en Jerusalén y esperen la promesa. No se muevan. Ustedes van a ir a predicar este evangelio a todo el mundo, pero no se muevan todavía. Vayan a Jerusalén y quédense ahí hasta que haya venido sobre ustedes la promesa del Espíritu Santo. Y entonces Jesús asciende, hermanos, al cielo y es recibido para estar sentado a la diestra del Padre. Y los discípulos se quedan ahí espantados. Un grupo de 120 personas, los 11 discípulos que quedaron después del suicidio de Judas, María, otras mujeres que servían en el ministerio y otros varones. 120. Y están reunidos allá, hermanos, 50 días después de la resurrección de Jesús, en un lugar que la Biblia llama como un aposento alto en la historia del libro de los Hechos, la historia de la iglesia, donde empieza la iglesia, donde se inaugura propiamente el ministerio de la iglesia sobre la tierra. Eran los mismos 120 hombres y mujeres, las mismas 120 personas que están reunidos, hermanos, tal vez como nosotros, este grupo que hoy somos, asustados, porque tal vez los judíos vendrán a matarlos. Pero mientras están ellos en aquel lugar orando a Dios, entonces la promesa es cumplida y desciende sobre ellos el Espíritu Santo. Y en el momento, hermanos,
Pedro sale de aquel lugar y predica en aquel glorioso día de Pentecostés. Y 3,000 personas creyeron en Jesús y fueron bautizadas en el mismo momento. Y ahí empezó el mover del Espíritu Santo. El libro de los Hechos es conocido en su título Hechos de los Apóstoles. La realidad es que son los hechos del Espíritu Santo, no de los apóstoles, porque Jesús así lo dijo: quédense en Jerusalén, la obra no depende de ustedes. Y esa era la respuesta que Jesús tenía para aquellos 12 cuando en Juan 14 le piden: no te manifiestes nada más a nosotros, manifiéstate al mundo. Aprovechemos que estás aquí, hagamos una campaña como la de Billy Graham, ¿no? Vamos a llenar los estadios para que todos vengan y te conozcan. Y no era ese el plan de Dios. El plan de Dios, hermanos, es que el evangelio corriera de persona en persona hasta llegar al fin del mundo. La Coca-Cola y Marinela y demás presumen que usted puede encontrar un gansito y una coca en cualquier rancho del país, ¿verdad? Bueno, hermanos, la iglesia de Cristo, hemos llegado a los lugares que usted no se imagina, de las formas que usted no se imagina. Nosotros a veces creemos, ¿no?, que con nuestra estructura, que con nuestros planes, nuestros programas y diseños, pues llegamos. Pero hermanos, en lo que nosotros apenas vamos, ya Dios fue y vino. Ya Dios fue y preparó los corazones. Ya a donde vamos, hermanos, siempre hay una persona ahí, como Cornelio, el italiano, que quería conocer de Jesús. Lo más maravilloso de todo esto, hermanos, es que los ángeles quisieran hacerlo, pero no les ha sido dada esa bendición. Los ángeles quisieran, hermanos, correr por el mundo predicando el evangelio, pero eso no es una labor que les haya sido dada a ellos. Es una bendición, hermanos, que Dios nos dejó a nosotros. El evangelismo, les he dicho, no es otra cosa que un mendigo diciéndole a otro mendigo: ¿dónde hay pan? ¿Dónde hay pan gratis? ¿Dónde podemos venir y comer sin precio? ¿Dónde podemos venir y vivir? Es un sediento diciéndole a otro que está muriendo de sed: ven, encontré la fuente de la eterna juventud, la fuente de la vida eterna, que es Jesucristo. Eso es el evangelismo, y eso es lo que ha estado sucediendo después de aquel día glorioso de Pentecostés que aparece registrado en nuestras Biblias en el capítulo 2 de Hechos. Y de ahí, hermanos, esos 3,000 siguieron compartiendo, siguieron comunicando lo que Jesús había hecho con ellos. Y después 4,000, y después 5,000, y después ya no pueden ni contarlos. La historia de la iglesia en el libro de los Hechos. Eran muchos aquí, muchos allá, y por todos lados, hermanos, la gente quería creer y conocer a Jesús. Y hasta aquellos rincones, hermanos, llegó alguien que había sido transformado por el amor de Jesús. Y los pecadores, hermanos, que recibieron el perdón de sus pecados, ahora iban y compartían con otros que estaban en la angustia, la desesperación, igual que ellos antes, que ahora tenían paz y libertad, que ahora tenían un gozo especial en su corazón. Y eso, hermanos, así de una manera sencilla, es la iglesia. Nosotros ahora estructuramos y hacemos planes y programas y demás cosas, y eso está bien, es el tiempo que nos tocó vivir. Pero en el principio era diferente. De hecho, dice: todos los días en el templo y por las casas no dejaban de dar gracias al Señor, de compartir el pan, de convivir.
Y además dice en el partimiento del pan, que se refiere a la comunión, todos los días en el templo y por las casas. Eso hacían. Invitaban a su familia, invitaban a sus vecinos, vengan, hoy vamos a celebrar que Cristo vive. No tenían como nosotros, hermanos, en esencia una Biblia estructurada, aunque tenían por supuesto el Antiguo Testamento. Sin embargo, de lo único que se hablaba en realidad en ese tiempo, hermanos, era solamente las historias que registran los evangelios y tal vez muchas otras que no están ahí. Como dice Juan en su evangelio, Jesucristo hizo muchas otras cosas, muchos milagros, muchas cosas que no alcanzarían los libros en el mundo para registrarlas, pero estas han quedado escritas para que ustedes crean. En Juan 17, Jesús se presenta delante del Señor y le rinde un informe antes de ir a la cruz. Y llamando las cosas que no son como si fuesen, le dice: he acabado la obra que me diste que hiciera. Todavía no va a la cruz, pero él dice: he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora te pido que estos que me has dado los guardes, los cuides, que así como me amas a mí, los ames a ellos. Y esa es la herencia más grande que el Señor nos dejó. El amor que el Padre le tiene a Él, dice: así con el mismo amor con el que nos amamos, que los ames también a ellos. Jesús dice: y no ruego solamente por estos, sino te pido también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Por ellos que creen en mí, por los que van a creer en mí. ¿Y sabes en quién estaba pensando Jesús? Por supuesto, en Rodrigo, en Mari, en Joel, en Emilio, en tus familias, en la familia de cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros. Tú y yo estábamos en esa oración de Jesús cuando Él dice: los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y esa palabra, hermanos, llegó hasta acá. El evangelio se extendió, se cumplió verdaderamente aquella palabra profética de Jesús al decir: será predicado este evangelio a todas las naciones. De hecho, habla de etnias, porque en nuestra nación hay muchas etnias a las cuales hemos llegado. Y así hasta el día de hoy. De ahí venimos, hermanos. Ese es el origen de nuestra iglesia. En realidad tenemos cerca de 2000 años, ¿sí? Y el evangelio llegó hasta acá. Hoy somos solamente un grupo más que hemos creído en Jesús por la palabra de ellos, que se ha ido, hermanos, compartiendo, comunicando de persona en persona hasta llegar a nosotros. Algunos acá tuvimos la bendición de que nuestros padres nos llevaron. Otros en edad adulta o juvenil todavía, tal vez alguien les invitó a Cristo. ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué hoy formamos esta iglesia que conocemos como el lugar de la gracia? Porque alguien te invitó. Alguien los invitó y ahí empezamos. Ismael y Kenia, que invitó a Magda y a Rodrigo, y la doctora Alejandra, y la doctora Alejandra invitó a la doctora Elsa, y así nos fuimos dando. Y alguien nos fue invitando. Algunos los invitó el Señor. Algunos de ustedes pueden decir: pastor, pues a mí no me invitó nadie, pero el Señor me trajo aquí. Y así el Señor nos ha formado. Algunos nos fuimos encontrando en el camino, en diferentes circunstancias, y el Señor nos puso acá en ese tiempo, en ese lugar específico, para formar el lugar de la gracia.
Y así el Señor, dice la historia en el libro de los Hechos, añade a la iglesia cada día los que habrían de ser salvos. Hoy, hermanos, a nuestro alrededor hay personas que habrán de ser salvos, todavía no están aquí, pero ya el Señor los añadió. Son tal vez tus hijos, tal vez tu esposo, tu esposa, tus tíos, tus papás, tus primos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. Son los que el Señor ha añadido ya a la iglesia y habrán de estar aquí cuando el Señor quiera, y este lugar será insuficiente para que nos reunamos. Así el Señor hace las cosas. En la iglesia local, en realidad nuestra iglesia, la Iglesia Bautista de Benecer, fue fundada en 1957 en Gómez Palacio, al pie del cerro de Pancho Villa, ahí donde empezó la revolución. La cuna de la revolución es ahí de hecho en el lugar donde estamos en Gómez Palacio, hermanos, se celebró lamentablemente la batalla más cruenta de la revolución. Los historiadores dicen que por las faldas del cerro, tal vez poéticamente o tal vez literalmente, corrían ríos de sangre de aquella cruenta batalla. Y ahí en ese lugar, hermanos, hace 60 años, más de 60 años, el Señor nos llevó. Y ahí puso un grupo de personas que desde ahí empezaron a compartir de Jesús, a predicar el evangelio que Jesús dijo sería predicado. Y de ahí venimos. Y de ahí ahora somos una iglesia que nos reunimos en 4 sedes. Y podemos desde esos lugares seguir proclamando el evangelio de Cristo. Y hace 6 años estamos aquí. Pero hay algo que el Señor quiere que entendamos. Hay momentos, hermanos, en que la iglesia a veces no se ve tan bonita. A veces no es tan bonita. La iglesia a veces pasa por dificultades, por luchas externas, por ataques del enemigo, y a veces nosotros mismos que damos lugar, porque somos humanos, porque somos hombres y mujeres imperfectos. A veces la iglesia sufre en su interior, enfrenta crisis, enfrentamos ataques. Hace 20 años que el Señor me permitió llegar a la iglesia de Benecer como pastor interino. Solamente estaría por 2 meses según yo, ¿verdad? Y 2 meses se han convertido 20 años. Eran 4 personas y mi familia. Eso era la iglesia Ebenezer en aquel lugar. Era un edificio que se estaba cayendo y parecía que la iglesia se estaba extinguiendo en ese lugar, porque después de haber sido una iglesia fructífera y demás, situaciones y lo que sea los llevó a ese punto. Y de ahí, de esos 4 hermanos, la mayoría hermanos ya mayores, que incluso la mayoría están ya en la presencia del Señor, enfermos, sin recursos o con muy pocos recursos, pero con la promesa del Señor. Y recordamos aquellas palabras que Jesús dice después de aquella declaración de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre la declaración que acabas de hacer, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué creen? Dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, ¿qué está diciendo ahí?
No significa, hermanos, que el infierno no puede entrar o el Hades no puede entrar a la iglesia. No, no son las puertas de la iglesia las que no prevalecerán o las que prevalecerán en todo caso, sino dice que son las puertas del infierno las que no prevalecerán contra la iglesia. Lo que está diciendo ahí, hermanos, es que usted y yo vamos a ir a patear literalmente las puertas del Hades y no nos van a poder contener. ¿Sí? Y vamos a ir, hermanos, y vamos a sacar el botín, que son las almas que hoy el enemigo tiene en su poder. Nosotros vamos a ir. Así que la iglesia puede pasar por crisis, por dificultades, por problemas, por crisis económicas, por lo que quieras y gustes. Pero hermanos, somos la única institución en el mundo que después de 2000 años seguimos aquí. Hemos pasado guerras, pandemias, persecuciones. La iglesia de Jesucristo, hermanos, es la institución en el mundo más perseguida en la historia. Ni siquiera al pueblo judío lo persiguieron tanto como a nosotros, aunque todavía el enemigo les tiene un rencor particular, porque de ese pueblo que Dios formó vino el Mesías. Pero la iglesia, hermanos, nos han quemado templos, nos han quemado con gente adentro. Han buscado acabar con nosotros. Si usted conociera los testimonios, y no hay que ir tan lejos, a veces aquí mismo en la región, en Chiapas, muchos testimonios cuando el evangelio llegó. Pastores a los que iban y les quemaban el templo, hecho de carrizos y demás, y lo volvían a levantar, hasta que quemaron un templo con el pastor y su familia adentro. ¿Y saben qué pasó? El evangelio creció. Porque cualquiera puede morir por una causa, pero nadie estaría dispuesto a morir por una mentira. Y cuando aquellos hombres en esos pueblos autóctonos veían que aquellos creyentes no negaban su fe, ellos eran impactados. Si fuera mentira, no estarían dispuestos a dar su vida. Nadie moriría por una mentira. Y cuanto más, hermanos, la iglesia ha sido atacada, más ha crecido. Así que cuando vengan ataques, hermanos, en contra de la iglesia, recordemos siempre que lo único que va a suceder es que seremos más, es que nos vamos a multiplicar. No dejemos de vernos como el Señor nos ve. En Efesios capítulo 5, el verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor de Cristo por usted y por mí, hermanos, fue tal que se entregó en la cruz. ¿Qué mayor amor que el de Cristo por su iglesia? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y eso, amados hermanos, somos delante del Señor. Eso es lo que Jesús piensa y cree y ve de nosotros, aunque nosotros no nos veamos así. Dice, para presentársela a sí mismo. Jesús hizo la obra, hermanos, perfecta.
Y ahora Él, siempre que ve a su iglesia, nos ve así, limpios, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Jesús no ve nuestras fallas, Jesús no ve nuestro pecado, hermanos. ¿Por qué? Porque Él lo ha llevado, porque Él lo pagó. Él nos ve así, limpios, sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante, por la obra redentora en la cruz. Esa es la manera en la que Cristo se presenta a sí mismo a su iglesia. Nadie le puede decir absolutamente nada en contra de la iglesia. En el Cantar de los Cantares, el sabio Salomón, hermanos, que se enamora de una mujer y le compone todos aquellos versos. Y ella también dice: mi amado es lo más hermoso, y él, mi amada. Y todo aquel romanticismo que el libro del Cantar de los Cantares, hermanos, expresa en la relación entre un hombre y una mujer, es en realidad la relación entre Jesús y su iglesia. Hay un momento en esa historia del Cantar de los Cantares donde aquella mujer se va. Cuando el amado le había dicho: amada, toda tú eres hermosa, eres perfecta y yo te amo. Y cuando aquella mujer recibe esas palabras del amado, lo que hace es irse. Se va, se aleja de él y se enreda en cosas allá. El amado la vuelve a encontrar, y cuando aquella mujer ha regresado, el amado le dice: amada, toda tú eres hermosa, eres perfecta y yo te amo. No cambió nada. No cambió absolutamente nada, hermanos. Exactamente las mismas palabras que le dijo antes de irse, se las dice cuando la vuelve a encontrar. La sigue viendo hermosa. El libro del profeta Isaías dice: y la descendencia de ellos, capítulo 61, verso 9, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió, con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Definitivamente, hermanos, creo que el día de mayor esplendor en una mujer, en un hombre, pudiera ser el día de su boda. El día donde se cuidan absolutamente todos los detalles para presentarse frente al altar y contraer nupcias. Después las cosas cambian un poco, ¿verdad? Ya en casa ya no se requiere todo eso, ¿verdad? Y de pronto todo ese glamour y todo eso, a lo mejor no lo volvemos a ver después de eso, ¿verdad? Pero cuando el Señor ve a su iglesia, la sigue viendo como el día de la boda, como una novia ataviada, todo perfecto, cada cabello en su lugar, pestaña incluso, no hay nada fuera de lugar en una novia. Así nos ve el Señor. Así el Señor ve a su iglesia. Han pasado 6 años, hermanos, en los que seguramente no hemos hecho las cosas bien. Tal vez algunas cosas las hemos hecho por decisión
nuestra, tal vez en algunas ocasiones no consultamos al Señor y fuimos a lugares donde tal vez no debimos haber ido como iglesia. Tal vez en ocasiones, no sé, muchos errores, muchas fallas hemos cometido. Pero 6 años después, hermanos, el Señor sigue viendo al lugar de la gracia hermosa, perfecta, santa, limpia, sin mancha, sin arruga y ninguna cosa semejante. Así nos ve el Señor. Así que podemos disfrutar, hermanos, la bendición de Dios, los planes que el Señor sigue teniendo para su iglesia. Iglesia, hermanos, que no depende de un hombre, de ninguno de los que estamos aquí, como está probado por la Escritura. Iglesia que depende de la acción únicamente del Espíritu Santo. Por eso el libro de los Hechos, si usted va en su Biblia al último capítulo del libro de los Hechos, el último verso dice así, capítulo 28, verso 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Así termina el libro de los Hechos. No hay una salutación final. El doctor Lucas, que escribe esta carta o este libro histórico, es en realidad una investigación. Tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos son hechos históricos, pero no hay una salutación. No dice Lucas a Teófilo, a quien le escribe este libro. Seguramente Teófilo fue quien pagó, financió la expedición de investigación del doctor Lucas. Y no se despide, no le dice, oh Teófilo, así como empezó el libro, no le dice, oh Teófilo, pues esto es lo que encontré, aquí se acabó la cosa. No hay una salutación final, sino que deja abierto, hermanos, exactamente la labor de la iglesia hasta hoy en día. No sé que estamos de junio, 20 y algo de junio, ya no sé ni qué, ¿no? Hasta hoy en día, hermanos, aquí se está cumpliendo esta verdad, porque hoy ha sido predicado en este lugar, en el lugar de la gracia, el reino de Dios, y se ha enseñado acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. El libro de los Hechos, hermanos, del Espíritu Santo se sigue escribiendo. Por eso no hay una salutación final. Por eso no ha llegado el punto final de esta historia, sino hasta el día que Cristo venga por su iglesia. En aquel glorioso día que conocemos como el rapto. Cuando usted y yo seremos levantados. ¿Y sabe qué? Aunque de pronto bromeamos, ninguno de los que estamos aquí se va a quedar. Porque entonces nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor en las nubes. Y ahí terminará la historia de la iglesia en la tierra, para continuarla en las bodas del Cordero, en la misma presencia de Dios. Eso es lo que sigue, hermanos. Por ahora sigamos predicando. 6 años más, 18, 32, los que sean, hasta que Cristo venga. Y cuando no estemos aquí, algunos de nosotros, por lo que el Señor quiera, alguien de ustedes seguirá. Alguien de ustedes el Señor levantará para que el evangelio de la gracia siga siendo predicado hasta el fin
del mundo. Y ahí estaremos usted y yo, con nuestra presencia, tal vez con nuestros diezmos y ofrendas, que se convierten, hermanos, en Biblias, en materiales, en ediciones, en publicaciones, en predicaciones, en otras sedes, hasta donde habremos de llegar. La iglesia siempre estará completa en Cristo Jesús. Oremos.